Cuando nos suceden cosas irremediables y los resultados son adversos, los argentinos tenemos la costumbre siempre de buscar un pretexto. O sea, de no asumir la responsabilidad de un posible error o de una equivocación. No es de mala fe, sino que salió mal porque se calculó mal, porque no se estudió el problema. Entonces, nuestra primera reacción no es no culparnos, sino buscar las causas. No, la primera reacción es buscar a ver a quién le podemos echar la culpa de lo que hicimos mal. Esa es una vieja costumbre nuestra que posiblemente la traigamos inconscientemente, quién sabe desde dónde, desde qué tiempos. Y eso ha sido curiosamente uno de los grandes problemas que hemos debido enfrentar y no hemos todavía no hemos podido resolver. O sea, nos encontramos frente a cualquier adversidad y lo primero que miramos, o lo primero la primera reacción, por decirlo así impetuosamente, es nosotros, o sea, a fulano o a esa falencia, porque es una falencia nuestra, es la culpable de muchas cosas que nos suceden. Vamos a hacer un análisis pormenorizado dentro del espacio de tiempo que tenemos para ver en cuánto estamos equivocados con nuestros procedimientos y cómo pudiéramos mejorarnos. Porque si nosotros lográramos primero identificar el problema, porque hay que identificarlo, y cuando se nos presente una adversidad, saber cómo tenemos que reaccionar. O sea, no, inmediatamente vamos a ver, no. Ahí es el momento culminante que debemos nosotros decir, no, esto es culpa mía porque yo no tuve la precaución o le di el tiempo o el espacio de análisis o no escuché. Porque muchas veces tenemos referentes que nos dicen, cuidado, que ahí está un pozo, y no queremos escuchar. Entonces, caemos en el pozo y después digo, ¿qué tipo este me vino a O sea, no es que yo no quise, no es que voy a aceptar lo que yo no quise escuchar. Siempre el otro tenía la culpa porque le dijo. ¿Vamos a analizar eso? Muchas veces estas cosas nos suceden por soberbia. O sea, no, yo soy... Y esa falta de humildad en aceptar el error o la falencia o la incapacidad muchas veces es la madre de todos los errores que nosotros cometemos y que a veces son... Por ejemplo, esta llegada de Macri al gobierno, que era aparentemente, desde el punto de vista estratégico, era imposible que Macri pudiera llegar al gobierno. O sea, todo lo que veíamos a Macri entrevistado por los periodistas, decían, este tipo es un delirante. Y claro, esa sobrevaluación de una identidad falsa en nosotros nos llevó a cometer el error de entregar el gobierno y miren la barbaridad que estamos enfrentando. Y buscamos enseguida culpables. En los medios de comunicación, Magneto, el imperialismo, qué sé, en fin. Todo eso es fácil, conseguir culpables es fácil. Y la llegada de Macri obedece, escuchen bien lo que voy a decir porque esto va a producir resquemor, obedece a la culpa nuestra. El sector político del gobierno que estaba, de Cristina, fracasó. Tuvo impericia, no fue lo suficientemente idóneo, no fue honesto en la evaluación, no hubo profesionalismo en la táctica ni en la estrategia. Y un gobierno exitoso en lo económico, en lo social, un gobierno exitoso en lo cultural,
un gobierno exitoso en el movimentismo del accionar social, con muchos éxitos evidentes. Fracasa porque el accionar político fue deficiente. O sea, la gente que manejó el accionar político del kirchnerismo estuvo en la calle, no tuvo capacidades para nada. Y lo que deben preocuparnos es que la misma gente anda dando vuelta alrededor de Cristina. Eso debe preocuparnos primordialmente. La misma gente que produjo la hecatombe del gobierno, teniendo todas las posibilidades para ser exitoso y no caer, siga al lado de Cristina. Pero no estamos hablando de eso ahora, estamos hablando de la impericia. De la impericia de los argentinos en aceptar nuestros errores, de no ser suficientes profesionales en la búsqueda de la excelencia. O sea, no conformarse con hacer las cosas más o menos, bueno, hacerlas mal, pero hacerlas, como decía Sarmiento. No, señor, hacerlas y hacerlas bien. Y para eso debemos imponerlos una consigna, o sea, debemos exigirnos nosotros. No, más o menos, total, ahí vamos. No, señor. Hay que hacer las cosas y hacerlas bien. Y si no, uno tiene la capacidad de buscar a los idóneos, a los capaces, a los profesionales, para que nos asesoren, para que nos capaciten, o para que asuman la responsabilidad de conducirnos cuando nosotros tenemos falencias mentales. Porque no tenemos experiencia, porque no tenemos preparación, porque no conocemos determinados mecanismos que funcionan en el mundo y que nos llevan a cometer errores como este caso. Este es un caso evidente de que llega al gobierno Macri. Macri no tenía ninguna posibilidad, o sea, no tenía equipo político, no tenía estructura. Macri tenía una estructura municipal, o sea, no tenía una estructura federal. Entonces no podía haber llegado nunca al gobierno. Pero fueron sus estrategas. Y aquí, no nos guste, bueno, que no nos guste no quiere decir de que no ocurrió. Sus estrategas, que los tiene detrás, nacionales o internacionales, quién sabe, lograron primero decir, bueno, ¿con qué aparato podemos nosotros hacer que nuestro proyecto, nuestra cosa, funcione? Y necesitamos un aparato político, necesitamos un aparato que funcione en todo el país. ¿Y quién lo tiene? Y los radicales. Vamos por eso. Y los engancharon, les botaron la píldora, los compraron, en fin, lo que tú quieras, imagina lo que quieras. Y se armaron de la noche a la mañana, frente a nuestros ojos y a nuestros estrategas, se armaron de un aparato político. Ganaron con ese aparato político la capital, primero. Ganaron la provincia de Buenos Aires después y ganaron la nación. Le querramos adjudicar ese hecho consolidado, qué sé yo, a cualquiera, Magneto, a los imperialismos, a los fondos buitres, a los medios de comunicación, a los periodistas, a la nata. Eso es un pretexto, eso es echar la culpa al otro, eso es no asumir la responsabilidad. Esa es una falencia. Este es un momento político extraordinario, o sea, tiene las posibilidades maravillosas de poder hacer una experiencia nunca vista en la Argentina, porque teniendo el mayor potencial electoral, tenemos un desafío enorme frente a unos improvisados que están a los codazos, que están a los colazos, que no saben encontrar el rumbo para nada y que están desorganizados y que todo lo que están haciendo es a fuerzas de golpes de impacto, de golpes mediáticos, pero no tienen ninguna estructura política que pueda asegurarle una permanencia en el tiempo y mucho menos lograr un posicionamiento político definido y serio. Sin embargo, nosotros no tenemos hasta hoy, todavía, que estamos ya en 5 o 6 de agosto del 2016, nosotros no tenemos todavía una orientación firme y una conducción férrea que nos está indicando cuál es nuestro paso. Nos debatimos dentro del escenario que nos plantea el gobierno. Estamos dando vuelta
en el mismo círculo. O sea, no hay una visión de allá, dentro de 2, 3 años, 4 años. No tenemos estratega. O sea, si los tenemos, yo creo que es una oportunidad maravillosa para que aparezcan ahora y hablen. No, que me hablen del problema de los bolsos de López, ni que me hablen del problema de la Bonafini, ni las madres de Plaza de Mayo. No, eso no hace al concepto de la política grande. Eso es lo entre casa, eso es la cocina, que un determinado sector se ocupe de eso, porque eso hace al cotidiano, al chimento, a la vecindad. Pero nosotros necesitamos gente con inteligencia, que vea el panorama ya económico, político, social, nacional e internacional, que evalúe los elementos que están en juego, que evalúe cómo opera y maniobra el enemigo y que prepare nuestras huestes con nuestros generales, con nuestra artillería, con nuestra infantería. O sea, que nosotros tengamos una organización, un organigrama. No tenemos nada. Fíjense que la referencia de nuestros estrategas está en lo que nos diga Navarro, lo que nos diga Víctor Hugo Morales. O sea, a partir partir de la noticia es cuando nosotros pensamos políticamente. Eso nos está diciendo que no tenemos gente capacitada políticamente dentro del peronismo, dentro del peronismo en general. No tenemos gente que piense, no tenemos gente que planifique. O sea, no tenemos gente en quien confiar que nos dé un mensaje para que sepamos dónde estamos parados. Estamos improvisando hasta en el pensamiento del pueblo. Todo es provisorio, todo es improvisado. Todo lo que sucede políticamente dentro del peronismo hoy, digo todo el espectro, está todo atado con alambre. Todo atado con alambre. No hay un solo pensador dentro del peronismo que realmente tenga la estrategia de decir, por aquí vamos, a ver qué sale, a ver si aparece un juez que le dice no sé qué cosa y todo el mundo va detrás de eso. No es que nosotros pretendamos tener la verdad revelada. Nosotros el pueblo, nos manejamos por los resultados que se producen. Estamos ahora, un sector de los políticos culpables que hablaba antes, allá arriba, ahora lo único que están concentrados es en a ver cuántos juntan para formar una afiliación para ganar las elecciones a senador. Hasta ahí llega todo su proyecto político. A ver quién ahora, el año que viene, va a llegar a ser senador o diputado. ¿Se dan cuenta que no hay consistencia en ninguna argumentación seria? Entonces, con esa gente veníamos maniobrando. Por eso el macrismo y todo ese aparato nos pasó por encima. Pero nos pasó por encima porque ustedes ven cómo están operando. Los nuestros, o sea, nuestra gente, toda improvisada, toda, absolutamente improvisada, están en marchas y contramarchas. Están en la cosa chiquita, ahí, mirando por un agujerito el mundo y la realidad. Y no hay, o sea, la persona que sabe de esto, de lo que estoy hablando, la única persona que tenemos nosotros es Cristina. Y Cristina no habla. O sea, habla en forma desordenada. Cristina está desordenada haciendo política. Entonces, si nosotros no le señalamos que ese es un error, y nosotros somos unos ineptos también, porque si nosotros estamos viendo que los resultados no se producen y que cada día hay mayor confusión, cuando estemos en la adversidad, como en este caso, y escuches a un político hablar y no te diga absolutamente nada de lo que se viene o de qué es lo que vos tenés que hacer,
preocupate, porque no tenés dirigentes. O sea, cuando vos veas que el político que te tiene que conducir a vos no te da señales, quiere decir que está él tan perdido como estamos nosotros. Y con eso no solo que no se gana un posicionamiento político, sino que no se puede gobernar. Y que tu poder que adquieras por la casualidad de un aluvión de votos lo puedes perder en cualquier momento, como lo perdimos ahora. Perdimos ahora porque políticamente no tenemos nada, estamos cero. O sea, el kirchnerismo no tenía políticos. El único político era Néstor Kirchner, los demás no sirvieron, entregaron todo. Entonces, nosotros tenemos que visualizar eso y señalar los errores, porque si no, va a pasar lo que decía al principio, tenemos que andar buscando quién tiene la culpa. Y si ustedes observan y analizan todo lo que ha sucedido, acá no ha habido culpables más que nosotros. Nosotros le hemos, frente a nuestros ojos, el radicalismo y Macri, todos formaron, frente a nuestros ojos, formaron un poder político. Le dieron consistencia, le dieron proyección y nos quitaron el poder y el gobierno. Y nosotros, a ver a quién le echamos la culpa. No hubo uno solo de los nuestros que dijera la culpa la tenemos nosotros por esto que hicimos mal. No hubo uno solo. Eso te demuestra de que no tenemos gente capaz. Porque un tipo con capacidad, un dirigente con capacidad, se planta con un equipo de análisis y dice, el error fue este. O sea, ¿qué hace un analista? ¿Busca echar la culpa a otro? Imaginen si cuando la NASA mandó aquel cohete al espacio y reventó, hubiera empezado a buscar culpables en, qué sé yo, los rusos, en los chinos, en el aire, que no tuvieron previsión de no sé cuándo. Pusieron un equipo monstruoso a estudiar qué había ocurrido técnicamente, dónde estaban las falencias, dónde estaba el error, por qué había sucedido esa desgracia, que el viaje a ese al cosmos fue abortado por un accidente aparentemente impensado. Y llegaron a la conclusión de que era un factor humano el error, por el estudio, por el análisis, por la capacidad de buscar realmente por qué se había producido eso. Nosotros tenemos situaciones parecidas y nunca las estudiamos, nunca las analizamos, nunca ponemos un equipo de profesionales a estudiar cuáles fueron nuestros errores. Nosotros todavía no hemos hecho un estudio de por qué el kirchnerismo perdió el gobierno. Nosotros todavía no sabe, la gente, nuestro pueblo, no conoce por qué, porque no ha habido un estudio honesto que nos indique cuáles fueron las razones que ganó Macri el gobierno. Así a ponchazo estamos nosotros más o menos, en fin, especulando con las posibilidades que son ciertas. Pero un partido político, una dirigencia política profesional, tendría que inmediatamente haber puesto un equipo de estudiosos para investigar las causas, porque se perdió el gobierno del país y los llevaron a este desastre. O sea, hoy estamos en un desastre por la impericia nuestra. No vengan a justificar nada. Entonces, si nosotros no hay alguien que te diga esta verdad a vos, que sos igual que yo, que somos el pueblo, y vamos a seguir con una manga de ineptos y mentirosos, que siempre van a buscar a alguien para echarle la culpa. Entonces, ¿te das cuenta qué es lo que tenemos que corregir para llegar a la excelencia? Y claro, el peronismo tiene la obligación de hacer esto, no es que el deseo de política, el peronismo tiene la obligación porque es mayoría y él se adeuda un análisis serio, realmente profesional, por qué pasan estas cosas. Si nosotros no tenemos la capacidad de tener un equipo de profesionales
Pero en serio, no guitarreros que vengan a dar discursos estúpidos, que no dicen nada, que hablan una hora y no dicen nada. Profesionales en serio, que analicen estas cosas y que te produzcan un informe con resultados concretos, y vamos a estar siempre dando tumbos. Y se nos van a aparecer Macris y atorrantes como esto, pero en eterno. Así que no sé si hoy te habrá gustado este análisis, pero también hay que hacerlo. Nosotros nos debemos un análisis en serio, porque está en juego el destino tuyo y de 43 millones de argentinos. O sea, no es cuestión de uno en una esquina o de 10 tipos que están luchando para hacer una manifestación. Está el destino y la seguridad de todo un país que por culpa de nuestros errores está como está ahora. Por culpa nuestra está Macri en el gobierno, te guste o no te guste. Y toda la barbarie de andanadas que nos tira todos los días. No hay culpables en los demás. No te dejes engañar más. No hay nadie culpable. Los únicos culpables que Macri y esa manga de fascinerosos estén en el gobierno haciendo las barbaridades que están haciendo otros, somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros.